Buenas noches, profesor. Vamos a explicar un poco sobre la empresa Cementos Pacasmayo, que es la empresa que hemos elegido, mi grupo y yo. Mi grupo está conformado por Melba Castillo y mi persona Faira Palacios Malca. Vamos a hablar un poco de la reseña histórica, vamos a hablar un poco de los antecedentes, de quiénes fueron los inversionistas y también luego el capital y también de los ratios. Le doy pase a mi compañera. Buenas noches, profesor. Continuando con la exposición, tenemos acá lo que son los antecedentes de la empresa, ¿no? La empresa fue fundada en 1949 por accionistas e inversionistas de Pacasmayo, además de otros inversionistas privados, e inició sus operaciones bajo el nombre de la Compañía Nacional de Cementos Portal del Norte. Después de un tiempo cambió de nombre y se convirtió en Compañía de Cementos Pacasmayo. Acá vamos a hablar un poco sobre lo que es el gerente y el de Cementos Pacasmayo, ¿no? De Humberto Nadal del Carpio. Y acá tenemos lo que son sus accionistas, que tenemos cuatro o cinco accionistas más. Acá vamos a hablar una reseña histórica de lo que es la empresa, ¿no? Cementos Pacasmayo. Es una sociedad anónima que tiene sus orígenes en 1949, en que se funda la Compañía Nacional de Cementos Portal del Norte, ¿no? A partir de la iniciativa de un grupo de inversionistas privados llamados Grupo Church, que creían en el desarrollo de las regiones del norte del país, que más adelante, en el año 1955, cambia su razón social a Cementos Pacasmayo, el cual mantiene hasta el momento de hoy. Casi 2 años después del 27 de noviembre de 1957, Pacasmayo inició la operación de su fábrica, cuya capacidad de producción de cementos era de 350 días. Esta planta ubica en La Libertad se convierte así en la primera planta de cementos Pacasmayo fuera de Lima. Acá tenemos como objetivo que la sociedad tiene por objetivo dedicarse a la elaboración de fabricación de cementos, tanto de cal, agregados, bloques, ladrillos y de cementos concretos, premezclados y otros materiales de construcción. Sus derivados y afines incluía su comercialización de venta y en la República del Perú y en el extranjero. Así tenemos también lo que empezó, ¿no? Que fue en 1957 con las instalaciones puestas en marcha de nuestra planta en la ciudad de Pacasmayo, La Libertad, a 667 kilómetros del norte de Lima. Acá tenemos lo que son en sus plantas donde están ubicados, que es en Pacasmayo, en Piura y en Rioja. Acá vamos a hablar un poco sobre el capital de trabajo, ¿no? Sobre la empresa que tuvo el que fue prácticamente cómo se está organizando hoy en día, ¿no? Sabemos que el capital de trabajo es en sí es son los recursos disponibles, ¿no? Que se forman inmediatamente y que es a corto plazo que requiere la empresa para poder operar, ¿no? Y acá tenemos lo que son sus activos corrientes que fue creciendo y donde tuvo lo que son más ingresos que fue en el 2022. Acá vamos a hablar lo que es del capital de trabajo neto. El capital de trabajo neto en sí es el activo corriente menos lo que son los pasivos corrientes. La teoría dice que una empresa con una buena salud, se podría decir financiera, que sea a corto plazo, es capaz de cumplir todas sus obligaciones a corto plazo, donde debería tener un capital de trabajo neto positivo. Y lo que acá observamos que prácticamente la empresa No Cementos Pacasmayo está obteniendo su capital de trabajo positivos dentro de todo. Acá vamos a hablar lo que es el capital de trabajo operativo, ¿no? Dentro del capital de trabajo operativo se considera
única o exclusivamente lo que son los activos directamente que intervienen en la generación de recursos de cuentas por cobrar, ¿no? Y acá vemos lo que es prácticamente que desde el 2017 hasta el 2024, o sea, todo está rindiendo muy bien, donde podemos observar. Y le dejo a mi compañera para que pueda explicar un poco más sobre los ratios. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los ratios operativos, dentro de los cuales vamos a la siguiente diapositiva, compañera, donde vamos a hablar sobre la rotación de las cuentas por cobrar. Dentro de la rotación de cuentas por cobrar, ahí en el primer gráfico estamos observando que hablan de las ventas netas. Dentro de ese gráfico podemos observar que en el año 2022, en el año 2021, 22, 23 y así sucesivamente desde el año 2017, fue incrementando fueron incrementando sus ventas netas. Siguiente, por favor. Dentro de al siguiente gráfico, nosotros vamos a hablar en sí de la rotación de las cuentas por cobrar. ¿Y qué podemos decir de la rotación de las cuentas por cobrar? En este caso que nos indica aquí, en este cuadro que dice que la mayor rotación es conveniente para una empresa. Podemos observar que en el año 2024 hubo una mayor rotación y podemos observar el número. ¿Por qué? Porque tenemos enumerado del 1 al 8, son los números de años. En el año 8, que es en el año 2024, observamos que hay una mayor rotación de cuentas por cobrar. Y esto nos ha llevado de que al tener una mayor rotación de cuentas por cobrar, ¿qué cosa? Ha menorado también los días que se cobran. Entonces, hemos podido observar ahí dentro del gráfico que en el año 2024, al haber una mayor rotación de facturas o cuentas por cobrar, ¿qué cosa? Ha menorado los días de cobranza. Entonces, esto es favorable. ¿Por qué? Porque dentro de lo que nosotros hemos podido evaluar, en el año 2024 llegaron a 0 días. ¿Y esto qué significa? Que pues la empresa tuvo tuvo buenos gestores de cobranza o también que ya no daban al crédito, sino todo era al contado. Entonces eso hacía de que el dinero pues ingresara de manera rápida. Entonces ya no tenían tiempo de espera. Entonces es conveniente que haya más veces al año, en este caso la rotación de veces al año sea mayor para que de esa manera disminuyan los días. Entonces, bajo ello vamos a la siguiente compañera donde vamos a hablar sobre la rotación de cuentas por pagar. En la rotación de cuentas por pagar, nosotros tenemos que tener en cuenta que hablamos de las compras, hablamos del inventario inicial y también del inventario final de existencias, que son los productos, en este caso, los cementos. Entonces, nosotros hemos podido observar y observamos en ese gráfico qué cosa podemos observar, qué es lo que tiene que pasar, que nosotros tenemos que tener en cuenta que a menor rotación va a tener qué cosa. Los días que se pagan serán alargados. Entonces, a la empresa le conviene tener más días para que ellos puedan pagar. Entonces, en este caso, o podemos observar que en el año 2017 tuvo una menor rotación en este caso. Y también en este caso tuvo una menor rotación en el año 2017. Me había equivocado. Entonces, al hacer la rotación menor, podemos indicar que esto ha conllevado a que haya menos tiempo. Entonces, y eso ha generado que alargue el plazo de días. Siguiente compañera, el plazo de días. En este caso, hoy vemos el 9 que también es menor de toda la rotación de cuentas por pagar. En cuanto a lo que es cuentas por pagar, en la siguiente podemos observar, compañera, en la siguiente podemos observar que al tener menor rotación ha extendido el plazo de cuentas de las de las cuentas por cobrar. En este caso, por pagar. En este caso, ellos han extendido el tiempo. En este caso, ha salido 38.
Esto significa que es favorable para la empresa porque tiene más días para poder pagar. Continuando con la exposición, vamos a la última parte donde vamos a hablar sobre la rotación de existencias y plazos promedios de existencias, ¿no? Dentro de los cuales nosotros tenemos en cuenta cuando hablamos de existencias, tenemos que recordar qué cosa, por ejemplo, en este caso hablamos de cementos, en este caso vamos a hablar sobre el costo de ventas y las existencias. Entonces, todo ello nos va a dar una rotación de veces al año. Entonces, en este caso, conviene a la empresa que haya, ¿qué cosa? Una mayor rotación, es decir, una mayor entrada y salida de los productos y entrada y salida del almacén. Entonces, esto va a permitir de que tenga menos tiempo dentro de él. Entonces, esto va a ser favorable para la empresa. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuanto haya mayor rotación, va a ser conveniente. Y dentro del gráfico podemos observar, en el gráfico podemos observar que ¿en qué año fue? En el 2021. En el 2021, entonces, en este año 2021, tuvo, eh, la, tuvo en este caso, la mayor rotación. Entonces es por ello de que al tener mayor rotación va, ¿qué cosa? Disminuir, ¿qué cosa? El tiempo dentro del almacén. Y esto va a ser favorable para la empresa. En este caso, el menor tiempo fue 220. Entonces, ¿qué cosa podemos decir en este caso? De que la empresa tuvo, por ejemplo, avances dentro del transcurso del tiempo, porque el análisis ha sido del año 2017 hasta el año 2024, donde hemos observado diferentes tendencias. Entonces, tenemos que tener en cuenta que una buena gestión de los inventarios, que es parte importante de la empresa, ¿qué cosa va a ayudar? Va a ayudar mucho a que la empresa tenga una buena organización también. A través de todo ello que necesitamos, nosotros podemos decir que siempre hay que tener el control, ¿no? Y entonces tenemos mucho que analizar también, ¿no? La rotación de los productos, porque de esa manera podemos saber si una empresa está funcionando también, porque de esa manera, cuanto más vende la empresa, pues obviamente va a tener mayores ganancias. Entonces, tenemos que tener en cuenta también muy importante es el tema de la cobranza, ya que actualmente la empresa, como hemos podido observar, ellos ya al parecer ya no cobran de manera prolongada, ¿no? Ya no es a crédito, tal vez ya es inmediato, por eso nos sale en una rotación de 0 días. Entonces, ¿eso qué va a hacer, no? Para eso va a ser favorable para la empresa, va a ser muy importante porque no va a afectar, porque cuanto más días el dinero todavía no ingrese, obviamente que puede, por ejemplo, no quisieran invertir en el dinero, no van a poder porque no tienen en ese momento el dinero, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Ya no va a haber necesidad de financiar operaciones, entonces con bancos o algunas otros capitales, por ejemplo, que puedan ser capitales externos. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta, igual que las cuentas por pagar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Que se tiene que tener una buena sostenibilidad en cuanto al flujo de caja. Entonces, nosotros tenemos que tener muy en cuenta ello, ¿no? Porque tenemos que evaluar también los riesgos que se van a correr, también los riesgos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos siempre que tener qué cosa, tenemos que tener todo organizado. Como empresa es importante eso, ¿no? No hay que abusar del crédito tampoco, ¿no? Porque también esto va a afectar a la empresa en cuanto a su liquidez. Entonces, de esa manera, tenemos que tener en cuenta tanto los impactos positivos y los impactos negativos de las decisiones que se puedan tomar, ¿no? Entonces, no podemos tener mucho tampoco inventario estancado porque eso va a ser pérdida para la empresa. Entonces, ese inventario inmovilizado, estancado, no va a ser beneficioso para nuestra empresa. Entonces, es importante tener
siempre estar al tanto de qué es lo que está pasando en la empresa, formar estrategias. Tenemos que tener muy en cuenta de que tenemos que tener buen control de nuestros inventarios, igual el buen control de todas las áreas de la empresa, que es tan importante para un buen rendimiento y de esa manera, pues, la empresa siga creciendo como lo ha hecho a lo largo de estos años y ya exporta, entonces ellos necesitan tener un buen control. Entonces, con esto damos finalizado, profesor, teniendo en cuenta que es muy importante siempre saber qué es importante para la empresa y tener conocimiento claro de qué es lo que está sucediendo en la empresa y evaluar también. Muchas gracias.